Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 577. Flash en casa. Sentados en la terraza de un pintoresco restaurante a pocas cuadras del hotel, Peter terminó de explicar el retorcido universo en el que se encontraban, un mundo donde los héroes eran corruptos y completamente malvados. Así que, sí, básicamente son unos imbéciles o unos psicópatas. MJ escuchó atentamente, con una mezcla de incredulidad y preocupación en sus ojos. Justo cuando Peter terminaba su resumen, MJ frunció el ceño y preguntó: ¿deberíamos haber dejado a Starlight en paz? Si los héroes aquí son prácticamente villanos, quizá no sea seguro para ella estar sola en el hotel. Peter se encogió de hombros con indiferencia, bebiendo un sorbo. Estará bien. Tenemos a nuestro pequeño mayordomo cuidándola. Además, necesita descansar después de todo lo que pasó. Antes de que MJ pudiera presionar más, una repentina y fuerte ráfaga de viento pasó volando mientras una mancha azul se deslizaba por la carretera. ¿Eh? ¿Qué es eso?, murmuró MJ entrecerrando los ojos, apenas alcanzando a ver la mancha. Y justo cuando apareció ese viento, de repente, un puño se dirigió hacia la cara de Peter. Sin embargo, con un movimiento despreocupado, Peter levantó la mano sin esfuerzo, atrapando el puñetazo en el aire. Al girar la cabeza, Peter vio a Train, el héroe veloz, mirándolo con asombro. Después de todo, atrapar un puñetazo del hombre más rápido del mundo no era tarea fácil. Mientras el impacto del puñetazo resonaba por la zona, destrozando algunas ventanas cercanas, los transeúntes en la calle y en los comercios cercanos concentraron su atención en la conmoción. La emoción se apoderó de la multitud al ver a un héroe famoso en persona. Se extendieron los rumores, especulando sobre si el hombre que sostenía el puño de Atrain era un criminal o quizás un nuevo y poderoso héroe. Muchos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar la emocionante escena que tenían ante sí, con la esperanza de publicarla en redes sociales o simplemente volver a verla más tarde. Atrain, intentando liberar su puño, forcejeó contra el férreo agarre de Peter. «Suéltalo, uff». Los huesos de la mano de Atrain crujieron y crujieron bajo la presión, provocando un gruñido de dolor en el velocista. Peter lo mantuvo firme, inflexible, mientras los intentos del héroe por liberarse eran inútiles. En medio de la escena, Peter rompió el silencio. ¿Sabes? Se considera de mala educación interrumpir a una pareja durante una cena romántica. Una sonrisa pícara se dibujó en el rostro de Peter mientras miraba a MJ, quien estaba sentado a su lado, observando la confrontación con la mirada fija en Atrain. Después de todo, Peter le dio una breve explicación de cada personaje, y Atrain sin duda era uno de los héroes corruptos de este mundo. Su falta de control sobre la velocidad lo llevó a matar a una mujer inocente, algo que probablemente ya haya sucedido. Lo siento, Hughie, pero no creo que hayamos llegado a tiempo para salvar a tu novia, pensó Peter con tristeza. Peter frunció el ceño al recordar la escena del programa donde el tren pasó a toda velocidad y se estrelló contra Robin, prácticamente desintegrándola en el impacto. Solo quedaron sus manos, que Hughie sujetó con fuerza en estado de shock, mientras el amor de su vida desaparecía ante sus ojos. Pero tal vez pueda ayudarte a vengarte, pensó Peter, preguntándose si debería matar a Atrain ahora o esperar hasta que Hughie estuviera cerca y dejarlo hacerlo. Atrain se estremeció de dolor al comprender las consecuencias de su fallido ataque. Los espectadores seguían embobados con el espectáculo, capturando el momento en sus teléfonos. El ambiente pasó de la emoción a la anticipación, preguntándose cómo se desarrollaría este encuentro inesperado. ¿Sabes hablar o qué?, preguntó Peter, esperando aún la respuesta del velocista. Atrain, aún paralizado por la conmoción, luchaba por articular palabras coherentes mientras Peter decidía que era hora de una dosis de realidad. Con un movimiento rápido y decidido, Peter acercó a Atrain, y el velocista abrió mucho los ojos al comprenderlo. Los espectadores, ahora un público cautivo ante un enfrentamiento inesperado, contuvieron la respiración, expectantes. «Venga ya», murmuró Peter, con una sonrisa burlona en los labios.
Con un gesto decidido, retiró la mano y le propinó una sonora bofetada de revés a Train. El fuerte crujido resonó por la calle cuando el bólido salió disparado hacia atrás, chocando contra un coche aparcado con un golpe sordo. El coche crujió bajo el impacto, y el metal se dobló y deformó al ser destrozado por el tren A. La sangre goteaba de la nariz y la boca de Train, un marcado contraste con su disfraz. El velocista yacía en el pavimento, desorientado y conmocionado por la inesperada represalia. La multitud jadeó al unísono, dividida entre la conmoción y la fascinación morbosa, mientras sus teléfonos capturaban cada momento de la creciente confrontación. Algunos incluso la transmitían en directo. Peter, imperturbable ante el espectáculo, se levantó de su asiento y se acercó al héroe caído con paso pausado. Miró a Train, quien luchaba por levantarse, desorientado y aturdido. Ustedes, los héroes, necesitan aprender buenos modales, comentó Peter, con una mezcla de desdén y decepción en su tono. Mientras Train intentaba recuperar la compostura y levantarse del piano, Peter simplemente levantó el pie y lo apoyó en la nuca, obligándolo a caer bruscamente al pavimento. Los espectadores, con una mezcla de asombro y miedo en sus rostros, retrocedieron un paso, creando un perímetro improvisado alrededor del caos que se desataba. Train, ahora tendido en el suelo, forcejeaba contra la bota de Peter, con una mezcla de humillación y rabia en la mirada. «Quítate de encima», logró finalmente gruñir con voz temblorosa. Peter sonrió, añadiendo algo de peso al pie, aplastando la cara de Train contra la carretera. «¿Y por qué iba a escucharte?», preguntó, enfatizando cada palabra con un poco más de peso en el pie. Gritó Train mientras su cráneo comenzaba a crujir bajo el peso y su cara sangraba, destrozada por el áspero pavimento de abajo. Mientras Train forcejeaba inútilmente, la atención de Peter se desvió repentinamente al cielo cuando una voz imponente resonó por toda la zona. «Suéltenlo». Billy Butcher, un hombre robusto con el ceño fruncido en su rostro curtido, se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Hughie, cuyo aspecto desaliñado reflejaba el dolor y la ira que lo embargaban. La tienda, en penumbra, sirvió de telón de fondo para la intensa persuasión de Billy, enfatizando la urgencia de su misión clandestina. «Escucha, Hughie, amigo, no es tan difícil. Solo necesito que me instales un micrófono en la torre Bout. Cuanto antes, mejor», instó Billy con un susurro ronco. «No podemos dejar que estos malditos supers sigan haciendo lo que les dé la gana. ¿No quieres ayudarme a atrapar al hombre que mató a Robin?». Hughie, absorto en sus pensamientos de venganza contra Train, dio un respingo al oír que su teléfono sonaba como un loco. La repentina avalancha de notificaciones interrumpió la apasionada súplica de Billy, y Hughie sacó su teléfono para ver qué pasaba. Molesto por la interrupción, Billy le lanzó a Hughie una mirada penetrante. «¿Qué demonios haces? Esto es cosa seria», gruñó, con una mezcla de frustración e impaciencia evidente en su tono. Ignorando la reprimenda de Billy, Hughie abrió los ojos como platos al ver vídeos y transmisiones en vivo inundando sus redes sociales, mostrando a Train, su enemigo más odiado, siendo maltratado y golpeado por un hombre desconocido. Los vídeos capturaron cada momento brutal, desde el puñetazo que recibió hasta la humillante paliza que le siguió. «¿Qué pasa?», preguntó Billy, con curiosidad. Miró por encima del hombro de Hughie, vislumbrando el caos que se desataba en la pantalla. «¿Es Train? Él es», exclamó Hughie, con una mezcla de incredulidad y satisfacción en su voz. Billy, a pesar de su aspecto rudo, no pudo evitar sentir una chispa de intriga. Abrió los ojos de par en par al no reconocer al hombre que estaba pisoteando la cara de Train contra la carretera. «¿Quién es ese tipo?». «Ni idea», respondió Hughie, con una sonrisa maliciosa en los labios. «Pero ya era hora de que alguien le diera un buen golpe a ese cabrón». Billy, dividido entre la urgencia de su misión y el inesperado giro de los acontecimientos, sopesó sus opciones. «Al diablo», murmuró, cogiendo su teléfono. «Enséñame los vídeos». Mientras Billy y Hughie se apiñaban frente a la pantalla, su atención pasó de la torre Bout a la pelea callejera que involucraba a Train. Los vídeos mostraban la despiadada demostración de poder del agresor desconocido, dejando a ambos incrédulos. «¿Está pasando esto ahora mismo?», preguntó Billy. Hughie asintió y abrió una transmisión en vivo para que él la viera. «Sí, creo que sí. Sé dónde está esto. Vamos», declaró Billy, con la mente acelerada mientras salía corriendo de la tienda y se dirigía a su auto, seguido por Hughie, quien necesitaba ver la desaparición de Train en persona.
Mientras tanto, de vuelta en el hotel de Peter y MJ, la reina Maeve entró con un propósito, y su presencia atrajo miradas de desconcierto de los recepcionistas. Sin inmutarse por la sorpresa, mostró fotos de Starlight y preguntó si alguien la había visto. Los empleados, recuperándose de la sorpresa inicial, asintieron rápidamente y le dieron el número de la habitación. Tomando el ascensor hasta la planta designada, Maeve localizó la habitación de Starlight y abrió la puerta de una patada. La visión del interior la detuvo momentáneamente. Una Starlight emocionalmente agotada, con el rostro bañado en lágrimas mientras dormía. Una punzada de culpa la invadió al observar las consecuencias del caos que Starlight había soportado. Al contemplar a la heroína dormida, Maeve se sintió abrumada por el remordimiento, al darse cuenta de que podría haber hecho más para protegerla de la crueldad de los 7. Cada miembro, incluida ella misma, había demostrado estar lejos de ser virtuoso, y Maeve reconoció su fracaso al proteger a Starlight de las duras realidades de su grupo. Esta vez la cuidaré, no dejaré que esto vuelva a suceder, se juró a sí misma. Mientras Maeve se movía para despertar a Starlight, una intrusión inesperada interrumpió el solemne momento. Un repentino chasquido resonó, y una inusual figura bajita, de piel gris y ojos grandes se materializó ante sus ojos. Maeve abrió los ojos de par en par, completamente sorprendida. El amo dijo que nadie interrumpiera el sueño de Lady Star. Habló la extraña criatura, sorprendiendo a Maeve aún más de lo que ya estaba. Antes de que pudiera reaccionar, Toby chasqueó los dedos con una precisión espeluznante. Y de repente, una energía poderosa impulsó a Maeve fuera de la habitación a una velocidad vertiginosa, su cuerpo voló por los aires antes de estrellarse contra la pared del pasillo con un fuerte estruendo. «Uf», gruñó Maeve de dolor. «¿Qué demonios fue eso?» Y, al levantar la vista hacia la habitación, vio al pequeño ser mirándola fijamente mientras la puerta se cerraba de golpe, aislándola de la habitación y dejándola desconcertada en el pasillo. Capítulo 578. Lisiado. Por encima del caos, Homelander flotaba con aires de autoridad, con sus penetrantes ojos azules fijos en el espectáculo. La calle abarrotada se había convertido en el escenario para Peter, quien continuaba su implacable castigo en el tren. La llamada del equipo de redes sociales de Vogue alertó a Homelander de la situación, instándolo a intervenir. Una sonrisa forzada se dibujó en los labios de Homelander mientras se dirigía a Peter. «Amigo mío, debo disculparme por cualquier inconveniente que Atrain haya podido causar. Pero no recurramos a la violencia innecesaria, ¿de acuerdo?» Su voz se proyectaba con una calidez artificial, ocultando el desprecio subyacente que sentía por la situación. Con innumerables testigos y cámaras capturando cada momento, Homelander sabía lo importante que era mantener su fachada impecable. Aunque no pudo evitar maldecir a Atrain en su mente. «Maldito imbécil. ¿Por qué no hiciste lo que dijo Marilyn? Ahora tengo que ser amable con este perdedor». Peter, mirando al superhéroe que flotaba, respondió con una sonrisa pícara, que no pasó desapercibida. Homelander arqueó una ceja, sorprendido y molesto de que alguien actuara con tanta descaro delante de él. Sin decir palabra, Peter apretó más el pie, provocando otro grito desgarrador de Atrain. ¡Ah! La multitud, ahora completamente absorta en el drama que se desarrollaba, se convirtió en un espectador involuntario de esta macabra representación. «Como ya le pregunté a tu amigo, ¿por qué debería escucharte?» La voz de Peter tenía un tono desafiante, retando al líder de los 7. «Me atacó. Solo me estoy defendiendo», dijo, claramente provocando a Homelander. La expresión de Homelander se tensó, un destello de irritación atravesó su sereno comportamiento. El peso del escrutinio público lo impulsó a mantener la farsa. «Lo entiendo y me disculpo. Ahora, por favor, quítale el pie de la cabeza», replicó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Me aseguraré de que reciba una reprimenda adecuada por sus acciones». A medida que la agitación de la multitud crecía, alimentada por la presencia de los Homelanders, gritos de condena resonaron por la calle. «Sí. Suelta el tren. Esto es defensa propia. ¿Estás loco? Muéstrale quién manda, Homelander. Patrio, te amo». Los espectadores, percibiendo ahora a Peter como una amenaza, exigieron su arresto. La situación se agravó, poniendo a la multitud en contra del hombre que se atrevió a desafiar a un miembro de los 7. Peter, divertido por el giro de los acontecimientos, se deleitó con la ironía de ser visto como un villano. El coro de voces que lo denunciaba mientras las cámaras seguían captando el drama en desarrollo solo avivó su diversión.
Mantuvo a Train bajo su control, sin importarle el juicio del público. En medio del caos, un coche se detuvo calle abajo. Billy Butcher y Ugie salieron, con la mirada fija en la tumultuosa escena. El ceño fruncido de Billy se acentuó al observar el conflicto que se desarrollaba, con la mirada fija en Homelander, su archienemigo, el hombre que violó a su esposa, obligándola a huir y desaparecer. Ugie observaba atentamente, listo para presenciar la caída de Atrain. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo ayudamos?, preguntó con incertidumbre en la voz. Billy, con la mirada fija en Peter y Homelander, gruñó en respuesta. ¿Ayuda? ¿Y cómo crees que puedes ayudar?, preguntó, clavando su mirada condescendiente en Ugie, quien se encogió de miedo. Sí, eso mismo pensé. ¿No podemos hacer nada ahí?, pregunta Ugie, desanimado. Esperaremos, murmuró Billy, comprendiendo la gravedad de la situación. El duro permaneció a distancia, observando el enfrentamiento que había atraído la atención del formidable líder de los 7. Y la calle vibraba de tensión mientras Homelander descendía del cielo, aterrizando a pocos metros de Peter. La multitud guardó silencio, mientras las cámaras captaban cada matiz del inminente enfrentamiento. La mirada de Homelander se fijó en la de Peter, con una intensidad depredadora en su mirada. Con voz baja y amenazante, Homelander se dirigió a Peter. Ya te divertiste, pero es hora de liberarlo. Esto se acaba. Sus palabras, salpicadas de amenazas apenas disimuladas, estaban destinadas solo a los oídos de Peter, una coerción susurrada oculta a las lentes indiscretas. Peter, sin embargo, permaneció imperturbable. Con un encogimiento de hombros indiferente, respondió. Claro, grandullón. Lo devolveré, pero no sin antes castigarlo un poco. ¿Qué te parece? Su sonrisa pícara se burló de la gravedad de la situación, desafiando la autoridad de Homelander. Imperturbable ante la audacia, Homelander observó cómo Peter retiraba el pie de la cabeza de Atrain. Atrain, momentáneamente aliviado, dejó escapar un suspiro de gratitud. Sin embargo, el alivio duró poco. Con un movimiento repentino y deliberado, la bota de Peter descendió, apuntando a la pierna vulnerable de Atrain. El repugnante crujido resonó por la calle cuando el hueso de Atrain se partió por la mitad, y su grito de angustia llenó el aire. La multitud jadeó, un escalofrío colectivo de horror recorrió a los espectadores. Atrain se retorcía de dolor, agarrándose la pierna destrozada, con la agonía grabada en el rostro. Homelander apretó los puños, y una oleada de furia lo recorrió. No era la lesión de Atrain lo que lo irritaba, sino la audaz rebeldía de Peter. La sutil fachada de control comenzó a resquebrajarse mientras Homelander luchaba por contener su creciente ira. Resuelto, Peter continuó con su brutal exhibición. Ignorando las miradas de asombro, se giró hacia Homelander con un brillo divertido en los ojos. Todavía no se ha librado, declaró Peter, negándole a Homelander la oportunidad de intervenir. Con un movimiento rápido, pisoteó la otra pierna de Atrain, replicando la brutalidad demoledora. El segundo chasquido resonó por la calle, una sinfonía visceral de sufrimiento. Los gritos agonizantes de Atrain llenaron el aire mientras se desplomaba en el suelo, destrozado y derrotado. Billy no pudo evitar sonreír al presenciar el despiadado ataque de Peter contra el tren A, así como su flagrante desafío a Homelander. Incluso ellos podían oír el crujido de huesos rotos desde su posición calle abajo. Billy intercambió una mirada con Ugie, cuyos ojos brillaban de emoción, ansiosos por la caída de Atrain. Ugie, estás disfrutando demasiado de esto, ¿verdad?, murmuró, con la voz llena de diversión. Ugie, incapaz de contener su entusiasmo, sonrió ampliamente. ¿Puedes culparme? Es karma. Billy puso los ojos en blanco ante el fervor de Ugie, pero no pudo negar la satisfacción de ver a Atrain humillado y a Homelander irrespetado. El dúo continuó observando desde la distancia, con sus emociones entrelazadas con el caos que se desataba. Mientras Atrain se retorcía de dolor en el suelo, Peter se deleitaba con las consecuencias de su calculada brutalidad. El otrora arrogante y corrupto velocista ahora yacía destrozado, un marcado contraste con el arrogante héroe que había interrumpido su comida. El aire estaba cargado de tensión, y la conmoción inicial del público se transformó en una mezcla de horror y reivindicación. Nunca imaginaron ver el final de la carrera de un héroe. Después de todo, sin sus piernas, era improbable que Atrain siguiera siendo miembro de los 7. Peter, de pie triunfante sobre el tren roto, dirigió su atención a Homelander con una sonrisa pícara. Bueno, parece que nuestra cita de juegos terminó. Ya puedes recuperar a tu amigo.
Los penetrantes ojos azules de Homelander ardían con una mezcla de furia y cálculo. Consideraba cualquier castigo cruel que pudiera infligir a Peter por su audacia. Sin embargo, antes de que pudiera desatar su ira, sonó su teléfono, rompiendo el tenso silencio. Homelander contestó la llamada a regañadientes, sin apartar la vista de Peter. ¿Qué? Ladró al teléfono, con irritación evidente en su voz. Al otro lado, la voz autoritaria de Madeline Situay resonó en la línea. Homelander, retírate. Recupera el tren y pásale el teléfono a nuestro misterioso amigo. Homelander apretó la mandíbula, dividido entre su deseo de venganza y la autoridad de Madeline. Al final, esta última prevaleció. A regañadientes, cargó a Train sobre su hombro y se acercó a Peter, entregándole el teléfono a regañadientes. La voz de Madeline saludó a Peter con un tono que denotaba control. He estado observando tu actuación. Menudo espectáculo el que das. Peter, imperturbable, respondió. Sí, hago todo lo posible para entretener. ¿Ahora, qué quieres? Madeline rió entre dientes, con una diversión calculada en su voz. Aprecio la franqueza. Me gustaría extenderte una invitación. Ven a la Torre Bout. Tenemos asuntos que tratar. Sin darle a Madeline la oportunidad de dar más detalles, Peter respondió. Claro, dejé mi coche allí de todas llenas. Estaré allí sobre el mediodía. Dijo mientras colgaba el teléfono sin darle oportunidad de responder. Al terminar la llamada, Peter le devolvió el teléfono a Homelander, quien bullía de rabia contenida. Esto no ha terminado, gruñó. Peter simplemente sonrió. Claro, pero no hagas esperar a Mami. Podría darte una paliza si llegas tarde. Incluso ahora seguía burlándose del superhéroe más fuerte del planeta sin ningún miedo. Con a Train al hombro, Homelander despegó hacia el cielo con el ceño fruncido. Pero mientras volaba, vio a MJ acercándose a Peter y tomándolo del brazo, con los ojos llenos de lujuria. Homelander sonrió de repente, mientras una idea se formaba en su cabeza. Te lo quitaré todo y te haré suplicar que acabe con tu inútil vida. Y mientras Peter permanecía entre los escombros de la calle, con MJ abrazado a su brazo, no pudo evitar notar la extraña mirada de Homelander hacia su esposa. ¿Este cabrón busca la muerte? Capítulo 579. El mayor deseo de Billy Butcher. Al calmarse el caos posterior, Peter, que meditaba sobre todas las formas en que torturaría a Homelander si se atreviera a acercarse a su esposa, vio rostros conocidos en la acera. El ceño fruncido de Billy Butcher y el nerviosismo de Huggy le llamaron la atención. Decidió acercarse, fingiendo ignorancia, mientras él y MJ pasaban junto a ellos de regreso al hotel. Esperen. Gritó Billy justo cuando pasaban, deteniendo a la pareja con superpoderes. ¿Qué? Preguntó Peter con indiferencia, con un brillo travieso en los ojos. MJ observó la interacción con curiosidad, sin saber aún quiénes eran esas personas. Billy, observando a Peter, finalmente se armó de valor para hablar. ¿Te importaría charlar un rato, amigo? Pregunta, volviéndose para observar a los muchos curiosos que seguían observándolo. Preferiblemente en un lugar sin miradas indiscretas, Peter, manteniendo su actitud despreocupada, asintió. Claro, ¿por qué no? Síguenos de vuelta al hotel. Podemos hablar allí. Mientras caminaban de regreso al hotel, con MJ del brazo de Peter, los espectadores especulaban sobre el drama que se estaba desarrollando. Los murmullos de la multitud persistían, pero no siguieron a Peter, pues tenían demasiado miedo de lo que pudiera hacer si lo enojaban de alguna manera. Al entrar al hotel, Peter les indicó a Billy y Huggy que lo siguieran a su habitación. Subiendo torpemente en ascensor hasta su piso, Peter casi se rió al ver a Billy y Huggy parados en el extremo opuesto del ascensor, visiblemente asustados de él, aunque sin duda habían ido a pedirle ayuda. Bueno, supongo que es difícil no asustarse después de ver lo que le pasó a Train, pensó Peter mientras sonreía, intentando calmar a sus dos invitados. No tienen por qué asustarse tanto, solo dejo lisiados a los idiotas que me sacan de quicio, así que no deberían tener problemas y... Por supuesto, desde la perspectiva de Billy y Huggy, Peter de repente sonrió, mostrándoles los dientes como un depredador antes de amenazarlos casualmente, lo que solo los asustó aún más que antes y comenzaron a sudar profusamente. MJ no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el comportamiento de su marido. Sabía que obviamente se divertía asustándolos así, e incluso a ella misma le pareció un poco divertido. Al poco rato, las puertas del ascensor se abrieron, revelando el pasillo que conducía a la habitación de hotel de Peter y MJ.
Al salir, Peter fue el primero en ver a la reina Maeve, una aspirante a Mujer Maravilla, de pie fuera de la habitación. Su mirada estaba fija en la puerta, con una mezcla de confusión, conmoción y miedo en el rostro. Peter intercambió una mirada con MJ, cuestionando en silencio la inusual escena. Sin embargo, su atención se desvió al notar la bisagra rota de la puerta. Lo asaltó la comprensión, la reina Maeve había intentado entrar y probablemente Dobby la había echado. Al acercarse, Peter no pudo evitar sonreír con sorna mientras evaluaba la situación. La reina Maeve, al oír pasos que se acercaban, se giró para encararlos, reconociendo a Peter y a MJ por las imágenes que había visto antes. Sin demora, adoptó una postura defensiva, lista para luchar en cualquier momento. Mientras se acercaban, un sonido de estallido resonó en el pasillo, y Dobby apareció entre ellos, con sus pequeños puños apretados mientras miraba fijamente a Maeve, quien se estremeció al ver al pequeño diablo una vez más. Mala señora. Aléjate del amo y la señora, o Dobby te hará volar de nuevo, le advirtió Dobby a Maeve, con sus grandes ojos brillando de determinación. Su aparición sorprendió a Billy y Hughie, dejándolos paralizados por un instante de incredulidad. Billy, rompiendo el silencio, le murmuró a Hughie. ¿Qué demonios es esa cosa? Hughie, igualmente desconcertado, se encogió de hombros. No tengo ni idea, la reina Maeve, con la confianza destrozada, retrocedió con cautela. La pequeña estatura de Dobby no lo detuvo y se mantuvo firme, una fuerza a tener en cuenta a ojos de quienes presenciaron su postura protectora. Cuando Peter se acercó, Dobby agachó la cabeza y dijo: Maestro, esta mujer malvada intentó llevarse a Lady Star, así que Dobby le dio una lección. Peter, divertido por el giro de los acontecimientos, asintió con aprobación. Buen trabajo, Dobby. Agradecemos tu diligencia, dijo, acariciando la cabeza del elfo calvo, a quien amaba más que a nada. ¿Seguiría Starlight dormida? Los ojos de Billy y Hughie se abrieron de par en par al oír esto, preguntándose por qué Peter Starlog también estaba allí. Interrogación de cierre. Dobby asintió. Sí, señor. Dobby se aseguró de que nada interrumpiera su sueño. Ya veo, buen trabajo, dijo Peter, haciendo que Dobby le sonriera con entusiasmo. ¿Por qué no regresas a cuidar de Starlight? Yo me encargo desde aquí. Asintiendo con la cabeza y con una sonrisa feliz en su rostro, Dobby se alejó y regresó a su tarea de guardia, dejando el corredor vacío de su presencia. Maeve, incapaz de contenerse más, se giró hacia Peter y preguntó: ¿Qué demonios es esa cosa? Es un elfo doméstico y está a mi servicio, explicó Peter, disfrutando de las expresiones de desconcierto en los rostros de Billy y Hughie. Puedes imaginarlo como un mayordomo o una criada mágica. Billy y Hughie, aún lidiando con el inesperado giro de los acontecimientos, intercambiaron miradas de incertidumbre. No pudieron evitar preguntarse qué quería decir Peter con eso. Después de todo, la magia no era real, ni tampoco los elfos. De inmediato, empezaron a dudar si debían estar allí, pidiendo ayuda a ese loco. Incluso Maeve lo miraba como si estuviera loco. Y ignorando las miradas desconcertadas del grupo, Peter se dio la vuelta y les indicó que lo siguieran. No molestemos a Starlight mientras duerme, dijo, guiándolos por los pasillos del hotel. Los demás lo siguieron, intercambiando miradas de confusión, excepto Maeve, que no se daba cuenta de si Peter le hablaba o no. Tras unos pasos, Peter se dio la vuelta, rompiendo el silencio que se había instalado. Miró a Maeve y arqueó una ceja. ¿Piensas quedarte ahí parada todo el día o vienes con nosotros? Aturdida e insegura, Maeve dudó un momento antes de recuperarse de su sorpresa y seguir al grupo. La comitiva recorrió el hotel, atrayendo miradas curiosas de huéspedes y personal. Llegaron a la azotea del edificio, un espacio tranquilo y apartado con una vista panorámica de la ciudad. Peter se sentó en el borde de la azotea, MJ se sentó a su lado. Miró a Billy, Hughie y Maeve con una expresión despreocupada. ¿Qué los trae por aquí? Hughie se quedó sin palabras, sin saber cómo abordar la situación. Billy, volviéndose hacia Maeve, parecía reacio a hablar en su presencia. Aprovechando la oportunidad, Peter la animó. Parece que tienes algo que decir. Dilo. Maeve, al darse cuenta de la necesidad de explicarse, reveló. Los 7 fueron enviados a buscar a Starlight después del incidente de anoche en la Torre Bout. Solo estoy aquí para asegurarme de que esté bien y traerla de vuelta, eso es todo. Billy y Hughie entrecerraron los ojos, despertados por la curiosidad. Con una pregunta directa, Hughie preguntó, ¿qué incidente? Billy asintió junto a él, claramente tan curioso como su nuevo amigo.
Maeve dudó, comprendiendo las consecuencias de revelar información privilegiada. Sin embargo, antes de que pudiera desviar el tema, Peter la interrumpió con indiferencia. El profundo está muerto, y translúcido está en el hospital. Maeve intentó intervenir antes de que pudiera decir nada más. ¿Estás loco? ¿Tienes idea de cuántos abogados tiene Vogt en su nómina? No reveles cosas así, o te declararán en bancarrota. Peter ignoró sus preocupaciones. Me da igual, dijo con total naturalidad, lo que la sorprendió, ya que la mayoría de la gente tendría un miedo mortal a la ira de Vogt. Billy, intrigado, hizo la pregunta crucial. ¿Quién lo hizo? Quería saber a quién agradecerle. Después de todo, tanto el profundo como el translúcido estaban en su lista de los malos. Peter, imperturbable ante su confesión de asesinato y agresión, respondió con una sonrisa. Mi hermosa esposa y yo estamos aquí. Habló con tono desenfadado, con el brazo alrededor de la cintura de MJ. Al oír a Peter admitir sus actos, Billy sintió una oleada de gratitud por su oportuno encuentro. Comprendió que tener a personas como Peter y MJ de su lado podría ser crucial en su misión de acabar con los superhéroes corruptos, especialmente con el formidable Homelander. Mientras la conversación en la azotea continuaba, Maeve intervino, con una mezcla de incertidumbre y desesperación en la voz. ¿Puedo llevar a Starlight de vuelta de Vogt? ¿Necesita responder algunas preguntas y que le informen de toda la situación?, preguntó, demasiado asustada para volver a acercarse a la habitación del hotel. Además, mi jefe quiere reunirse con ustedes dos, si están dispuestos. Peter, apoyado en el borde del tejado, negó con la cabeza. Starlight necesita descansar. Y ya hablé con tu jefa. La veré mañana. Maeve asintió, atrapada en el dilema de querer irse y querer ver cómo estaba Starlight, sintiendo un sentido de responsabilidad hacia su compañera superhéroe femenina. Peter, percibiendo su lucha interna, le instó. Puedes irte. Nosotros nos encargaremos de todo aquí. Con eso, Maeve se excusó. Quiero asegurarme de que Starlight esté bien, así que conseguiré mi propia habitación aquí y me quedaré hasta que despierte, dijo y regresó al hotel, sin dejar lugar a desacuerdos. Con ella ausente por el momento, Peter recurrió a Billy y Hughie, quienes claramente habían estado esperando este momento. MJ fue la primera vez que rompió el silencio. ¿Qué quieres? Billy, sin dudarlo, declaró la misión de su vida. Quiero matar a Homelander. Capítulo 580. Venganza prometedora. Billy, sin dudarlo, declaró la misión de su vida. Quiero matar a Homelander. Esperaba que ser sincero ayudara a convencer a Peter. Pero eso no es todo. Quiero destruir a todos los superhéroes corruptos, y los 7 están en lo más alto de mi lista. Hughie permaneció junto a Billy, atónito por la revelación. Era un marcado contraste con la admiración que alguna vez escuchó de Billy por Homelander, la cual ahora comprendía que probablemente era pura mentira. La sorpresa en el rostro de Hughie era evidente al procesar la nueva información sobre los verdaderos sentimientos y aspiraciones de Billy. Peter, por otro lado, se sorprendió menos. Simplemente asintió, esperando una respuesta similar. Aunque no esperaba que Billy fuera tan franco con él, tampoco le importaba un enfoque directo, que parecía ser lo que buscaba. Afortunadamente, lo sabía todo sobre Billy y su pasado, en particular su odio por Homelander. El hombre frente a él, impulsado por un pasado traumático, albergaba un profundo odio por todo lo relacionado con los superhéroes. Billy Butcher, el exagente de las Fuerzas Especiales Británicas convertido en justiciero, desprendía un encanto que ocultaba una determinación implacable. Su misión era clara. Desmantelar a Vogt, los 7 y cualquier otro superhéroe que se interpusiera en su camino, con el único objetivo de aniquilar a Homelander. Peter comprendía, al menos un poco, el dolor que impulsaba la misión de Billy. Después de todo, parecía que, al igual que Becca Butcher, Homelander también tenía los ojos puestos en su esposa. Voy a tener que matar a ese cabrón, aunque técnicamente MJ puede cuidarse sola, así que quizás debería dejarla ir. Peter sopesó sus opciones. Después de todo, su esposa no era tan débil como la de Billy. De hecho, probablemente podría matar a Homelander con bastante facilidad. Aunque no fuera tan fuerte como él, algo de lo que Peter no estaba seguro, sin duda podría vencerlo con magia. Todo esto le trajo recuerdos de la serie, recuerdos de la esposa de Billy, Becca Butcher, quien desapareció tras ser violada por Homelander. Lo que Billy no sabía era que su esposa, sin que él lo supiera, había quedado embarazada tras ese trágico encuentro.
Y en cuanto Boog se enteró, reubicaron a Becca y a su nuevo hijo, manteniéndola oculta y separada de su esposo. Mientras tanto, Billy cree que su esposa huyó a algún lugar y se suicidó después de ser profanada por el superhéroe más famoso y amado del mundo. Bueno, al menos eres sincero, resopló MJ, al darse cuenta de con quién estaban hablando según la información que Peter le había dado. Creí que habías dicho que Homelander era el único superhéroe bueno. Pregunta Hughie, preguntándose por qué le mentiría así. Perdón por mentir, amigo, pero sabía que no me creerías, responde Billy, moviendo la cabeza de un lado a otro. ¿Qué no puedes creer? Pregunta Hughie. De repente, los ojos de Billy ardieron con una mezcla de ira y determinación al revelar las inquietantes verdades sobre Homelander. Ese hombre es un monstruo. Boog siempre se las arregla para encubrirlo, pero ha matado a mucha más gente de la que ha salvado. Todos lo ven como un héroe de corazón de oro, pero es solo una bomba de relojería a punto de estallar, dice, omitiendo a propósito lo que le ocurrió a su esposa. Hughie frunció el ceño ante la revelación, y el peso del nuevo conocimiento se apoderó de sus hombros. El hombre que le habían hecho creer que era un símbolo de esperanza y virtud era, en realidad, una amenaza oculta tras una máscara de adoración pública. Al menos, según las palabras de Billy, que no significaron mucho después de todas las mentiras hasta ahora. Y no es solo él, continuó Billy, en voz baja y llena de resentimiento. Casi todos los superpoderes son un fraude. Atrain mató a la novia de Hughie y Boog está en pleno proceso de silenciarlo, y el profundo es un depredador sexual, o mejor dicho, lo era, y translúcido es un mirón. Al menos eso es lo que sabemos hasta ahora, interrumpió MJ, añadiendo sus ideas. Billy asintió. Sí, y la lista sigue. Son solo peones en el juego enfermizo de Boog. Hughie apretó los puños, sintiendo que el peso de la responsabilidad se intensificaba. La ciudad, antes adornada con las imágenes de estos héroes, ahora parecía contaminada, una fachada que ocultaba la oscuridad interior. Entonces, supongo que quieres nuestra ayuda para acabar con Boog y los 7? Preguntó Peter, sorprendentemente tranquilo después de lo que acababa de descubrir. Billy, con los ojos encendidos, sostuvo la mirada de Peter. Sí, tu ayuda sería invaluable. Necesitamos desenmascararlos a todos y desmantelar el imperio de Boog. No pueden seguir escondiéndose tras sus mentiras. Hizo una pausa, mirando a Peter y a MJ. Pero para eso, necesito gente que pueda enfrentarse a los superpoderes. Al final, puedo reunir todas las pruebas que quiera, pero en cuanto me descubran, se acabó el juego. La mirada de Peter permaneció firme e inquebrantable mientras se dirigía a Billy. Entiendo tu punto de vista, y no me importa ayudar en tu causa, pero dejemos algo claro. No acato órdenes. El silencio envolvió la azotea mientras una brisa susurraba por la ciudad. Si quieres mi apoyo, tendrás que alinearte porque no estarás al mando. Yo lo estaré. Billy apretó la mandíbula, y un destello de resistencia brilló en sus ojos. La esencia misma de su ser se rebelaba contra obedecer órdenes ajenas, especialmente en una misión que consideraba el propósito de su vida. Sin embargo, al contemplar al hombre que tenía delante, Billy tuvo que reconocer la verdad: Peter no era un aliado cualquiera. No estaba muy seguro, ya que no había visto lo suficiente para saberlo, pero Peter parecía estar, al menos, al mismo nivel que Homelander, lo que sería de gran ayuda cuando llegara el momento de matar al presumido bastardo. Billy no quería admitirlo, pero necesitaba a Peter, y por desgracia, Peter no lo necesitaba en absoluto. Así que, si quería vengarse, tenía que hacer lo necesario, aunque no le gustara. Sin embargo, en el fondo de la mente de Billy, una voz protestaba, anhelando el control al que se había acostumbrado en su lucha contra Boog y Homelander. Pero la realidad lo golpeó con fuerza. Era solo un humano normal enfrentándose a todo tipo de atroces superpoderes. ¿Crees que voy a seguir tu ejemplo?, se burló Billy, desafiando a Peter con la mirada. El tono de Peter permaneció tranquilo. Sus ojos reflejaban el peso de la experiencia. No tienes muchas opciones. Te ofrezco mi ayuda, mis habilidades, pero no te conozco ni acato órdenes. O los derrotamos por mi camino, o puedes escaparte y hacer esto solo, aunque dudo que sobrevivas mucho tiempo. Claro, Peter sabía que le iría bien por su cuenta, pero no lo dijo. Al fin y al cabo, intenta reclutar a Billy, no desterrarlo. La determinación de Billy flaqueó, dividido entre su orgullo y la viabilidad de la situación. Su mente repasó los horrores orquestados por los superhombres, las atrocidades que impulsaron su misión.
Al final, podría permitirse rechazar una alianza con alguien capaz de derrotar incluso al invencible Homelander. Finalmente, suspiró, sintiendo el peso de la aceptación sobre sus hombros. Bien, tú ganas, jefe. Peter sonrió con suficiencia. Oh, me gusta cómo suena eso, dijo mientras se volvía hacia Ugia y le preguntaba. ¿Y tú qué? ¿Planeas vengar a tu novia? O sea, ya he lisiado a Train, pero no me importaría dejar que lo mataras, si quieres. Ugia abrió mucho los ojos, con el corazón acelerado ante la perspectiva de matar a Train. ¿Me ayudarías a matarlo? Tartamudeó. Peter se encogió de hombros. Claro, de todas formas el tipo parece un pedazo de mierda. Pues sí. Me apunto. Asintió Ugie, con los ojos encendidos de furia. Billy quiso protestar. Al fin y al cabo, solo planeaba usar a Ugie para espiar la Torre Vought antes de irse. Pero, por desgracia, ya no estaba armando, así que se mordió la lengua, aceptando a regañadientes su nuevo rol como un miembro más del equipo. De repente, Billy habló. ¿Y cuál es el plan ahora? Porque Ugie tiene una reunión en Vought más tarde hoy, y esperaba aprovecharla para molestarlos. Peter negó con la cabeza. No, no te molestes. Solo estará arriesgando su vida sin motivo. Como le dije a Maeve antes de que se fuera, mañana tengo una reunión en Vought, así que puedo investigar un poco por mi cuenta. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación del hotel mientras Peter y MJ preparaban el desayuno. El aroma a café recién hecho y el chisporroteo del tocino llenaban el aire cuando Starlight finalmente despertó de su letargo. Al abrir los ojos de par en par, Starlight se encontró con una visión inesperada. Una pequeña y peculiar criatura estaba a los pies de su cama, mirándola con los ojos muy abiertos. Sobresaltada, dejó escapar un grito desgarrador que resonó por toda la habitación. Al oír el grito de Starlight, Peter y MJ corrieron a su lado. Abrieron los ojos de par en par al ver a Dobby, el elfo doméstico, de pie inocentemente cerca de la cama. Starlight, aún temblando, señaló a la criatura con un dedo tembloroso. ¿Qué diablos es esa cosa?, exclamó con el corazón acelerado. Peter se rió entre dientes. Ese es Dobby. Starlight, perpleja y algo nerviosa, observó a la elfa con cautela. Dobby, percibiendo su incomodidad, hizo una reverencia y se presentó. Dobby es el leal sirviente del amo. Dobby se aseguró de que la malvada dama no perturbara el sueño de la señorita Starr. Starlight intercambió una mirada desconcertada con Peter y MJ, sin saber si estaba soñando o atrapada en una extraña realidad. Peter la tranquilizó. No te preocupes, no te morderá. Y te protegió. Maeve te visitó ayer mientras estábamos fuera, pero Dobby la mantuvo alejada. Todavía conmocionada, Starlight dudó un momento antes de esbozar una sonrisa débil y confusa. De acuerdo, gracias por protegerme, ¿no? Dobby sonrió de orgullo al recibir su reconocimiento. Es un honor para Dobby servir a la señorita Estrella. A medida que transcurría la peculiar mañana, Peter y MJ le explicaron a Starlight lo sucedido el día anterior, lo cual la impactó. Sobre todo cuando se enteró de cómo Peter había dañado a Train. De todos modos, deberías prepararte. Tenemos una reunión en Vought en 2 horas y... Capítulo 581. Carta trampa inversa. En los lujosos confines de la Torre Vought, Madeline Stillwell, la aplomada y astuta vicepresidenta de Aero Management, se encontraba en una situación precaria. Se encontraba frente a Homelander, el superhéroe aparentemente invencible con un temperamento tan volátil como el sol, haciendo todo lo posible por sofocar su furia latente. El altercado de ayer con Peter, un hombre que había paralizado audazmente a Train, había irritado a Homelander hasta lo más profundo. Madeline, sin embargo, no era la primera en lidiar con el frágil ego del héroe más poderoso del mundo. Con una suave sonrisa y palabras tranquilizadoras, se acercó a Homelander, lo abrazó y lo trató como a un niño. Querido, ¿sabes lo importante que es esta reunión para mí? ¿Podrías, por favor, tranquilizarte y ser pacífico? Haré que valga la pena, dice, agachándose para acariciar el bulto en sus pantalones. Homelander frunció el ceño, con la mirada gélida fija en Madeline. Ese tipo me faltó el respeto delante de todos. Necesita una lección. Debería matarlo y acabar con esto de una vez. Madeline suspiró con una expresión calculada de preocupación en el rostro. Cariño, la violencia no lo resolverá todo. ¿Qué mejor manera de vengarse que convertirme en su jefe y trabajarlo como un caballo el resto de su vida? Además, necesitamos cubrir las vacantes que han dejado de Epi a Train.
Imagina el poder que podría aportar a los 7, Homelander apretó los puños, claramente dividido entre su deseo de venganza y la persuasión de Madeline. Es una amenaza, Madeline. No lo quiero cerca de los 7. Madeline, con una sonrisa en el rostro, se inclinó y depositó un casto beso en los labios de Homelander. Lo entiendo, querida. Pero ¿y si aprovechamos esta situación? En lugar de convertirlo en un enemigo, convirtámoslo en un aliado. Tiene habilidades que podemos usar, y lo vigilaremos de cerca para asegurarnos de que permanezca bajo nuestro control. Homelander, siempre egoísta, dudó. La idea de tener a Peter como subordinado le intrigaba, pero la idea de que alguien desafiara su autoridad le irritaba sobremanera. Madeline aprovechó la oportunidad, con su voz un susurro meloso. Homelander, tú eres el líder. Eso no cambiará jamás. Y si alguna vez se pasa de la raya, tienes mi permiso para darle una lección. Tras un momento de reflexión, Homelander asintió a regañadientes. De acuerdo, le seguiré la corriente. Pero si se pasa de la raya, no dudaré en negociar con él. Además, no me parece del tipo que aceptaría tu propuesta de todas llenas. De repente, Madeline sonrió, mostrando los dientes como un depredador. Y también tengo planes de contingencia para eso. Para mayor seguridad, ya que Peter y MJ no han demostrado ser de confianza, Madeline tiene un pequeño ejército en espera. Incluye varios francotiradores, que ya se han posicionado en los edificios cercanos, esperando a matar a sus invitados si se descontrolan demasiado. Claro, esto puede considerarse una exageración. Después de todo, Madeline tiene al superhéroe más fuerte del mundo a su lado, pero siempre es mejor estar preparado. Justo cuando se había llegado a un acuerdo, una secretaria entró tímidamente en la sala, ignorando la situación comprometida en la que se encontraban sus jefes. Disculpen la interrupción, pero sus invitados ya llegaron a la reunión. Homelander entrecerró los ojos, su ira latía bajo la superficie. Madeline, sin embargo, mantuvo la compostura. En el momento justo. Recibámoslos con los brazos abiertos, Homelander. Juntos, forjaremos un nuevo futuro para los 7. Al salir de la habitación, Madeline no pudo evitar sonreír. Había manipulado con éxito a Homelander, como siempre. El intrincado juego de poder y manipulación continuaba, con Vought orquestando las piezas en el tablero de ajedrez de los héroes. La majestuosidad de la torre Vought se alzó ante Peter, MJ y Starlight al entrar y ser escoltados de inmediato por sus elegantes pasillos. A pesar del imponente entorno, Peter y MJ no quedaron impresionados. Este lugar puede haber creado un suero muy impresionante para crear superhéroes, el cual definitivamente estarían robando, pero aparte de eso, la tecnología e incluso la arquitectura estaban muy por detrás de su mundo por al menos 100 años, tal vez más. Mientras subían por el ascensor, la incomodidad de Starlight era palpable. Los recuerdos de su traumático encuentro con The Dead persistían, ensombreciendo la otrora emocionante perspectiva de trabajar con Vought. La primera vez que entró en este edificio, Starlight apenas pudo contener la emoción. Este era el lugar con el que siempre había soñado desde niña. Sin embargo, lamentablemente, la realidad suele ser un marcado contraste con lo que nos imaginamos. Justo cuando Starlight comenzó a respirar con dificultad, al borde de la hiperventilación, MJ apoyó una mano reconfortante en su hombro y dijo: «Está bien, estamos aquí y no dejaremos que te pase nada». Peter también le dedicó una cálida sonrisa. «Sí, relájate. Nadie puede tocarte con nosotros cerca. Haz lo que quieras y te apoyaremos». Dicho esto, Starlight comenzó a gritar mientras su antigua confianza comenzaba a regresar lentamente. «Gracias», y al entrar en la sala de reuniones, la mirada de Peter se fijó en Homelander, quien permanecía sentado con aire de hostilidad contenida. Madeline Stillwell, la orquestadora de los intrincados planes de Vought, los recibió con una sonrisa que apenas ocultaba sus calculadas intenciones. «Bienvenidos, soy Madeline Stillwell. Por favor, tomen asiento. Tenemos mucho que discutir». El aire estaba cargado de tensión mientras ocupaban sus lugares en la pulida mesa de conferencias. Starlight, normalmente vibrante y segura de sí misma, parecía apagada, su mirada evitando la imponente figura de Homelander, pues desconocía si él también era corrupto. Después de todo, 2 miembros de su equipo resultaron ser depredadores sexuales, lo cual no auguraba nada bueno para su reputación, al menos a sus ojos. Madeline, siempre manipuladora, aprovechó la oportunidad para dirigirse directamente a Starlight. «Starlight, debo disculparme por el desafortunado incidente con The Dead.
ya no está con nosotros, y hemos tomado medidas para asegurar que este tipo de comportamiento se erradique de D7. Valoramos tus contribuciones y esperábamos que consideraras regresar a tus funciones. Bueno, solo no está contigo porque está muerto, dijo Starlight de repente, con una mirada desafiante en sus ojos. No des la impresión de que lo despediste. Sí, tienes razón y me disculpo, dijo Madeline, disimulando con destreza su molestia por la actitud de Starlight. Aunque sus siguientes palabras tocaron la fibra sensible. Pero agradeceríamos mucho su regreso. Como Atrain ya no está en condiciones de cumplir su deber y las profundidades han desaparecido, Translucent será el único que regrese. Necesitamos a todos los héroes posibles, sobre todo con los recientes reveses, dice mientras mira a Peter y a MJ. La mención de Translúcido encendió una llama en Starlight. Recordó su presencia durante las despreciables acciones de la profundidad y se negó a tolerar su regreso. Mientras Madeline esperaba la respuesta de Starlight, la sala contuvo la respiración. No trabajaré con Translúcido, declaró Starlight con voz firme. Me niego a que me asocien con alguien así. Si quieres que vuelva, tiene que irse. La sonrisa de Madeline se desvaneció por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. Starlight, entendemos tus preocupaciones, pero Translucent es un activo valioso para los 7. No podemos dejarlo ir sin más. Starlight se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Madeline. Entonces considera esta mi condición. Si Translúcido regresa, yo no lo haré. Un silencio se apoderó de la habitación. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Madeline, al evaluar la situación, se dio cuenta de que se enfrentaba a un formidable oponente ante los inquebrantables principios de Starlight. Homelander, admirando al nuevo miembro de su equipo, mantuvo una expresión impasible. Claro, si era él a quien le hablaba con tanta falta de respeto, las cosas serían completamente diferentes. En cuanto a Translúcido, a Homelander le daba igual. De hecho, nunca pensó que Translúcido debiera haber sido miembro de los 7. Aunque su invisibilidad y su sólida defensa son útiles, siempre ha habido mejores candidatos esperando la más mínima oportunidad para unirse a los 7. Madeline, tras una pausa calculada, asintió. Muy bien, Starlight. Tendremos en cuenta tu estado. Procedamos con lo que nos ocupa, dice mientras se vuelve hacia Peter y MJ. Últimamente solo me has causado problemas y... Peter simplemente se encogió de hombros ante el comentario de Madeline. Bueno, siempre intento complacer. MJ, a su lado, sonrió con suficiencia. Por cierto, soy Peter. Y ella es mi esposa, MJ. Creo que aún no nos hemos presentado. Sin dejarse intimidar por la indiferencia de la pareja, Madeline continuó, con los ojos llenos de ambición. Peter, MJ, aunque han cometido muchos delitos, incluyendo asesinato, agresión y castración maliciosa, nosotros, como Boug, podemos pasar por alto sus transgresiones e incluso hacer que desaparezcan. Después de todo, han demostrado ser excepcionales. Nos vendrían bien sus talentos en los 7. Por eso estoy dispuesta a ofrecerles a ambos contratos lucrativos con pagos sustanciales. Hizo una pausa antes de sonreír con confianza. ¿Les gustaría unirse a los 7? Mientras Madeline le presentaba su tentadora oferta, la diversión de Peter crecía. Su risa se intensificó hasta que no pudo contenerla más, provocándole una carcajada. No era una risa burlona, sino más bien genuina diversión ante la audacia de la propuesta. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Madeline, con un dejo de irritación filtrándose en su sereno comportamiento. Peter, secándose una lágrima de risa, le sonrió. ¿De verdad crees que nos uniríamos a los 7? ¿Trabajar para ti y Homelander? Gracias, pero no. Creo que preferiría castrarme maliciosamente, eso se puede arreglar, dijo Homelander de repente, con los ojos brillando con una luz roja. Justo cuando empezaba a gustarle la idea de que Peter se convirtiera en su lacayo y su hermosa esposa trabajara para él, ¿tuvieron que arruinarlo todo? La fachada de Madeline se quebró por un momento, revelando su frustración, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Por qué negarse? Piensa en las posibilidades, la influencia, el poder. Peter la interrumpió, todavía riendo. Tenemos todo el poder que necesitamos, gracias. Además, no solemos colaborar con los malos. Los intentos de persuasión de Madeline flaquearon ante la risa irreverente de Peter. No entendía por qué alguien rechazaría semejante oportunidad. El encanto de los 7 parecía haber perdido su magia en este peculiar dúo.
Sin dejarse intimidar por su rechazo, Madeline optó por una táctica diferente. Ya veo, bueno, si se niegan a resolver las cosas pacíficamente, dice mientras mete la mano debajo de la mesa y pulsa un pequeño botón. Al instante, el sonido de disparos llenó el aire, mientras cada francotirador que ella preparó disparaba al unísono, la mitad de las balas apuntaban a Peter, mientras que la otra mitad iba a MJ. Peter, con una sonrisa inquebrantable, simplemente chasqueó los dedos cuando Madeline presionó el botón. La sala se congeló, todos esperando que Peter se apartara o conjurara algún escudo protector, pero en cambio, se quedó sentado tranquilamente junto a su esposa. Momentos después, llegaron las balas, pero no siguieron la trayectoria prevista. En cambio, las balas, originalmente dirigidas a él y a MJ, cambiaron de rumbo como pequeños misiles teledirigidos, surcando el aire con una precisión letal. Para sorpresa de todos, las balas fallaron por completo sus objetivos y, en cambio, dieron en el blanco en Madeline Stilwell. La otrora astuta orquestadora de los planes de Vought ahora era víctima de su propio ataque meticulosamente planeado. En un instante, la expresión serena de Madeline se transformó en una de agonía mientras las balas la atravesaban, salpicando sangre por toda la habitación. El sonido de los impactos resonó, acentuado por el jadeo de dolor de Madeline. Su cuerpo se desplomó en la silla, con los ojos sin vida clavados en el vacío. Fin del capítulo 581.